Imagina una granja perdida en el corazón helado de Wisconsin, un camino de tierra que serpentea entre árboles desnudos, llevándote hacia una casa de madera desgastada donde las cortinas nunca se abren completamente. Imagina a un hombre solitario que saluda cortésmente en el pueblo, compra provisiones con una sonrisa tímida que parece inofensivo, casi invisible. Pero cuando la policía cruzó el umbral de esa casa en noviembre de 1957, encontraron un catálogo de horrores que ninguna mente cuerda hubiera podido concebir. Cuencos tallados en cráneos humanos, pantallas de lámparas hechas con piel de mujer, máscaras grotescas cosidas con rostros arrancados, un traje completo confeccionado con torsos femeninos. Ese museo de atrocidades pertenecía a Edward Theodore Gein, el carnicero de Plainfield, el hombre cuya mente enferma dio vida a Norman Bates, a Leatherface, a Buffalo Bill, el asesino que cambió para siempre la forma en que Hollywood entiende el horror. Si quieres saber más, acompáñanos. Bienvenidos a la Sociedad de lo Insólito. Yo soy Marlon y como cada ocasión me acompaña Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Hola Marlon, estoy muy bien, muy contento de estar contigo una noche más aquí en el canal de la Sociedad de lo Insólito, siguiéndote. Sí. Y bueno, sé que traes un tema muy bueno de un asesino icónico. Así es. Que creo que ha servido de inspiración a muchos asesinos seriales llevados al cine. Y bueno, estoy muy emocionado por ese tema. Aprovecho, no sé si me lo permitas. Adelante. Le voy a tirar unas flores aquí a nuestro bello público que nos ve desde casa o de la oficina o desde el coche donde nos escuchen. Muchas gracias amigos, muchas gracias por seguir a su canal La Sociedad de lo Insólito, por dejar sus comentarios, sus likes, sus buenas vibras. Recuerden que vamos por la meta de los 1000 suscriptores, ya estamos cerca cada día más y bueno, con su apoyo seguramente los vamos a alcanzar. A la gente que nos ve y no se suscriben al canal, no sé por qué no lo hacen. Marlon está aquí esclavizado, lo tenemos a latigazos todo el día para que edite los videos y suba el contenido, los shorts. Entonces, suscríbanse amigos, por su esfuerzo, por mi esfuerzo y por nuestro esfuerzo. Sí. Hay que suscribirse al canal, ¿no? Dejar su comentario, su like. Entonces, acuérdense que también tenemos activa la rifa que vamos a hacer cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Tenemos una rifa de artículos del milenio. Sí. Unos artículos que ni en el Vaticano, ¿no? ¿Los tienen, Marlon? Ni en el Vaticano, ni en Mordor. Ni en ningún lado. Ni en ningún lugar. Ni los Warren los tienen, ¿eh? Ahí donde tienen los objetos prohibidos, los Warren no están. Exacto. Entonces, amigos, está activa la rifa. Van a ser unos objetos icónicos del canal, alusivos al canal. Y bueno, no tengo nada más que agregar, Marlon. No sé si quieras agregar algo más tú. Reiterar lo que ya dijiste, suscríbanse al canal amigos, apóyennos con el like, compartiendo el video para que podamos llegar a esta meta. Y si no hay nada más que añadir, ¿qué te parece si comenzamos con el episodio de hoy? Hay que comenzar, Marlon. Comunidad insólita, hoy descenderemos a las profundidades de una pesadilla que comenzó con un niño aterrorizado y terminó con uno de los crímenes más perturbadores de la historia estadounidense. Hoy hablaremos de la vida y atrocidades de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Ed Gein. Y para poder entender el contexto completo de la vida de este hombre, de este criminal, debemos irnos a sus orígenes, al nacimiento del horror. Así que, vayamos allá. Hay que ir con todo, amigos. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, en el seno de una familia donde Dios era una obsesión y el miedo una religión. Ya te imaginarás qué tipo de núcleo familiar era este. Sí, me imagino un núcleo muy duro, Marlon, ¿no? Imagínate vivir, pues sí, así religiosamente, pero llevarlo al límite donde ya sea algo, pues medio turbio, ¿no? O sea, que sea como una obsesión. Exacto. En este caso, pues él en un seno de una familia altamente religiosa, o sea, que no le permitían seguramente hacer nada o interactuar, ¿no? Lo vamos a ir descubriendo ahorita, pero de entrada siento que es como el escenario perfecto para crear a un monstruo. Totalmente. Un hogar donde hay muchas restricciones, mucha obsesión, nunca va a llevar a nada bueno. Hay que recordar que todos los excesos, todas las obsesiones, pues son negativas. Sí, en algún y al final de cuentas traen problemas a largo plazo. Claro, como y esto lo dices. No fue la excepción.
Sí, no fue la excepción el caso de Ed Gein. Pues él también, ¿no? Pues poco a poco vamos a ir viendo cómo va a ir transmutándose al monstruo, ¿no? Que va a acabar siendo. Correcto. Su padre, George Philip Gein, un alcohólico débil que luchaba por mantener diversos trabajos y se desvanecía en las sombras de su propio hogar. Este era el hombre que tenían como figura paterna. Te imaginarás que realmente no tenía una influencia positiva en ellos. Un hombre que se escondía en la casa, que estaba todo el tiempo bebiendo. ¿Qué clase de ejemplo podía darles? Sí, ya como un té por ocho, ¿no? ¿Sí? Así ya ahí tirado, me lo imagino, ¿no? En las esquinas de la casa. Exacto. Y totalmente alcoholizado, ¿no? Pues no era un ejemplo positivo, digamos que del lado del padre pues no tenía ninguna influencia buena pues para él. Así es. Su madre, Augusta Wilhelmine Gein, una fanática religiosa que veía el mundo como un pozo de corrupción y de pecado. Augusta operaba una pequeña tienda de comestibles, tipo abarrotes, y más tarde se volvió administradora de una granja de 160 acres. Pero su verdadera obsesión era controlar y proteger a sus hijos, Henry, nacido en 1901, y Edward, 5 años menor. Edward es nuestro protagonista, Ed Gein. Para Augusta, todas las mujeres eran vendedoras de caricias, por no decir otra palabra. Todos los hombres eran débiles y solo ella podía salvar a sus hijos de la condenación eterna. Cada día leía a sus hijos el Antiguo Testamento, pero no crean que leía a estos niños la parte bonitas, de amor, de esperanza. No, ella se iba a los versículos que hablaban sobre la condenación eterna, sobre el castigo divino y sobre los pecados, el miedo a Dios. O sea, era una persona con un fanatismo, la madre de Ed Gein, y un fanatismo muy grande a la religión, y pues que en realidad a sus hijos pues los mantuvo con miedo, siento yo, ¿no? Porque si les estás leyendo lo duro de la Biblia o de la Biblia, la parte del castigo y de todo esto, pues los niños, pues en lugar de sentir algo positivo, puede llegar a que empiecen a desarrollar este miedo, ¿no? Sí, una especie de trauma. Imagínate que todo el tiempo las conversaciones religiosas que tienes con tu mamá tengan que ver con la muerte, con el pecado, con el castigo divino, con el infierno. No te va a llevar a ningún buen lugar. Claro, y sobre todo también el tema de que todas las personas que no fueran ella eran pecadores. Exacto. O sea, las mujeres, todas las consideraba ella pues de la vida galante, ¿no? Y a los hombres pues que eran débiles y que eran vulnerables a la carne, ¿no? Entonces pues me imagino que ella lo que hizo con esos niños fue mantenerlos pues alejados, ¿no? De todo eso. Ed creció tímido hasta el terror, aislado del mundo exterior, viviendo en una burbuja de fanatismo religioso. Apenas asistía a la escuela y cuando lo hacía era objeto de burlas por parte de sus compañeros. Era un niño extraño que parecía vivir en el perpetuo terror de su madre. Imagínate a típico niño, ¿no? De película de terror justamente. Sí. Que es objeto de bullying, que está en la esquina del salón, en la parte más alejada, que no habla con nadie, que todos los niños se alejan de él porque eres el raro. Ese era Ed Gein. Vaya, es duro, pues realmente insólitos. Imagínense ser niños y pues primero que tu madre te mantenga así tan alejado, ¿no? Sí. Del tema social, de tener amigos, que te diga que no puedes convivir con nadie porque todos los demás son pecadores. Así es. Y pues estés recluido nada más en tu cuarto. Obviamente que este niño pues no tenía ningún roce, ninguna manera de poder interactuar en la escuela con alguien, porque pues les tenías, supongo yo, miedo por lo que le decían, de que si él se portaba mal, seguramente pues iba a tener castigo, ¿no? Como el apartado religioso de los castigos que le leyeron. Exacto. Entonces, supongo que su vida se iba a ir al infierno, cosas de estas, ¿no? Entonces pues es muy duro y me imagino que pues todo esto que él sentía hacia su mamá, como ese apego, pues era derivado de que era la única persona con la que convivía. Exactamente. Henry, su hermano mayor, era más fuerte y ocasionalmente cuestionaba las enseñanzas extremas de su mamá. Él era más rebelde, entonces sí, era también más crítico, más objetivo, y sí, resultaba mucho en disputas todo esto, porque él sí, pues, le hacía frente, ¿no? A las enseñanzas extremas de la mamá. Sí, él cuestionaba, era
más objetivo, y esto le molestaba mucho a Ed, porque Ed, al contrario de su hermano, era un defensor de su mamá. O sea, él, lo que su mamá decía era ley y era la verdad, la única verdad irrefutable. El clima de la casa era un ambiente de completo desorden y de discusiones constantes entre los propios hermanos, y pues súmale a la mamá. El papá lo descartamos porque, como ya decíamos, estaba ebrio. Todo el tiempo estaba borracho. Él se escondía en rincones, o sea, se iba como que al rincón de la casa, o se salía de la casa y se iba al patio, y ella estaba borracho, tirado. Entonces nunca participó él en esto, como que ya se mantenía al margen. Pero sí, las discusiones eran entre la mamá y los hijos. Sí, digamos que el Henry estaba... Ya, mamá, deja de decir jalada. Sí. Y con su revista de Playboy. Con Playboy. No creo que hubiera colchón. No quiero que hubiera Playboy en esa época. Algo parecido, postales de chicas en bikini era lo más. Sí, ¿no? Como que así esas de mecánico, ¿no? ¿De qué serían? Sí, algo parecido. Bueno, no sé si tenía Playboy Henry, ojalá tuviera para salir de ese martirio donde estaba, pero creo que no. Entonces, pues sí, era crítico, ¿no? Realmente sí. Henry, entre Ed y Henry, pues Henry se daba cuenta más de la realidad, de que sí está bien, obviamente, y no estamos hablando en contra de algún principio religioso ni nada de eso, pero pues los excesos y el llegar a ser extremista en algo, pues acaba mal, ¿no? Entonces Henry pues era una persona, por lo que veo yo, más sensata, como que más crítico, con libre albedrío de poder decidir, discernir qué quiere, ¿no? Entonces, pues sí generaba disputas, más bien el caso de que Ed pues era, me imagino que seguía pues todo lo que su mamá le decía. Lo que su mamá le decía era la verdad total. Y él jamás dudaba de lo que ella decía. Entonces, todas las ideas que ella le metía en la cabeza, pues eran para él ley. Y esta obsesión lo fue enfermando, obviamente. Sí, y pues todo lo que les venimos narrando de esa repulsión hacia las mujeres, de que no acercarse seguramente porque eran pecadoras, pues su mamá le metió estas ideas pues, desde pequeño. Exacto. Ahí va pues moldeando, ¿no? Moldeando su mente y transformándolo, pues seguramente por lo que vamos a ver más adelante, pues eso no acabó nada bien. Correcto. En 1940, cuando Ed tenía 34 años, muere su papá. El alcohólico. ¿De qué murió, cirrosis? Pues sí, de todo el pues problema que ya traía acarreado, ¿no? En su salud, del alcoholismo, de un hombre desempleado. Seguramente le provocó muchos problemas de diversa índole y al final fallece. Y lo curioso es que su muerte no fue lamentada. Les valió. Nadie le lloró, o sea, les valió, especialmente a su mamá. La mamá veía a su esposo como un ejemplo negativo en la casa, como un hombre débil justamente, como un pecador. Entonces prácticamente ella celebró que él se muriera a ese nivel. Sí, qué feo. Muy terrible. Y esto dejó a Ed, Henry y a Augusta solos en la granja, intensificando todavía más la dinámica familiar disfuncional. Ella lavándole la cabeza con estas ideas, especialmente a Ed. Todos estos puntos extremos que ella tenía. Era más susceptible, ¿no? Era a esa influencia. Sí, al bombardeo de ideas extremistas, de fanatismo. Imagínate todo lo que le metía, ya sin el papá, que de por sí el papá no era alguien que influyera mucho en la casa. Sí, no le daba ninguna idea, ninguna visión distinta. O sea, el papá pues todo el tiempo estaba ebrio, ¿no? Por ahí. Exacto. En un rincón. En un rincón. Tirado, pero pues no influía en nada. En nada. Pero el evento que marcaría el verdadero inicio del descenso de Ed hacia la locura ocurriría 4 años después. El 16 de mayo de 1944, mientras Ed y Henry quemaban maleza en su propiedad de 160 acres para limpiar el terreno, se provocó un incendio que se salió de control. Cuando llegaron los bomberos, encontraron a Ed ileso, pero a Henry muerto. Chale. O sea, el único que discutía. El único hermano, su único compañero, aparte de su mamá, ya estaba muerto. Y el único que le discutía a la mamá. El único que hacía un contrapeso, que era crítico. En las ideas. Según la versión oficial, Henry había muerto asfixiado por el humo. Sin embargo, había detalles perturbadores. El cuerpo de Henry presentaba contusiones en la cabeza y había sido encontrado en un área que no había sido tocada por el fuego.
Pero más extraño todavía, Ed había guiado a los rescatistas directamente hacia el cuerpo de su hermano, a pesar de que había afirmado que no sabía dónde estaba. O sea, ahí incurrió en una incongruencia. Sí, tremenda, porque pues dijo, yo no sé, y resulta que yo los guío a donde está el cuerpo. ¿Cómo vas a saber? Entonces, pues no sé qué más habrá pasado, ¿no? Allí. ¿Y se quemó todo el granero o toda la... Gran parte de la granja se quemó. Gran parte de la granja, vaya. Pues sí, habrá sido un incendio tremendo, ¿no? Sí. Lo irónico es que nunca se levantaron cargos formales contra Ed. Muchos sospecharon que habían matado a Henry. Años después, cuando se conociera la verdadera naturaleza de Ed, estas sospechas tomarían un tinte mucho más siniestro. Sí, claro, con todo lo que va a suceder después. De hecho, yo sí soy de la idea, leyendo sobre el tema, de que sí fue Ed quien mató a su hermano. Hay mucha probabilidad. Sí, porque no encaja pues el tema de que pues él tenía contusiones y pues no se murió de asfixia por humo, sino por los golpes. Exacto. Entonces, qué curioso, ¿no? Creo que hasta yo pienso que él provocó el incendio como para, se murió porque le consumió mucho humo, inhaló mucho humo de la quemazón que hubo, pero yo siento que ya lo había matado, ¿no? No, y aparte lo más decisivo era que tenía contusiones, o sea, muestras en el cuerpo de haber sido golpeado. Sí, con algún objeto contundente, y lo más probable es que esto le ocasionara la muerte, no tanto el humo. Sí, yo creo, sí, sinceramente yo pienso que sí, él lo hizo y era como la primera muestra, ¿no? De lo que iba a ser. Sí, exacto. El monstruo. El monstruo interior. Sí. El 29 de diciembre de 1945, Augusta sufrió un derrame cerebral. Ed la cuidó desesperadamente, pero su condición se deterioró muy rápido. Murió en esa misma fecha, su mamá, dejando a Ed completamente solo por primera vez en sus 39 años de vida. Fue el momento exacto en que Ed Gein dejó de existir y nació el monstruo interior. Sí, por digamos que lo único que lo mantenía ahí, la única persona como limitado, ¿no? Con la que de explotar, ¿no? Así ya en ese ser violento que se va a volver, pues era su mamá, ¿no? Sí, como que lo poquito de cordura que le quedaba era su mamá, ese hilo. Al morir ese hilo se rompe y se desata la bestia. El monstruo. Nunca mejor dicho. El asesino, mutilador. Sí, exacto. Hay un capítulo de Bob Esponja, no sé si recuerdas. El asesino mutilador. No. Bueno, era como un asesino serial ahí en la caricatura. Pero ahorita se me vino a la mente por lo del asesino, el monstruo, el mutilador, porque dice algo así. Pero bueno, volviendo al caso de Ed, pues sí, yo también creo igual que tú, Marlon, que pues la poquita cordura que tenía un poquito, pues era por su mamá, ¿no? Por su mamá. Y ya al no estar, pues se libera así como Exodia. La bestia. Como Exodia cuando juntas todas las piezas así de que... y exacto. Ya nace el monstruo. Nace el monstruo. La muerte de Augusta destrozó a Ed de una manera que va más allá de lo que podemos considerar un duelo normal. Había perdido no solo a su madre, sino a la única persona que le había dado estructura y significado a su existencia. Imagínate, él no veía su vida sin su mamá, todo era su mamá, y de repente se va. Queda como un animalito solitario. Tenía una mamitis, ¿no? Muy así. Sí, pero extrema. Queda como un animalito, como a un perro abandonado. Sí. Así tal cual. Inmediatamente después del funeral, Ed clausuró las habitaciones que Augusta había usado. Su dormitorio, la sala de estar, el comedor. Las mantuvo exactamente como estaban el día de su muerte, convirtiéndolas en un santuario intocable. O sea, no quería que se tocara nada, que no se moviera nada, tal cual ella había dejado las cosas. Así debían seguir. El plato de comida, si lo dejó ahí en la mesa, así tenía que estar. Las sábanas de su cama, en la posición en la que las dejó, todo. Qué loco. Ese orden. Creo que eso denota que no superaba, ¿no? Esa tragedia, esa pérdida de su mamá. Fue algo que lo impactó tanto que él, pues con lo de clausurar los cuartos donde su mamá estaba o donde su mamá solía pasar el tiempo en la casa, pues creo que denota que él nunca pasó página. No pudo superar el duelo. Ajá. Exacto. Fíjate que me recuerda mucho una serie, no guarda tanta relación de Insólitos con esta
vida de Ed Gein. Pero es una serie muy buena, está en HBO. A mí me la recomendaron por cierto. Y bueno, está chida porque básicamente habla de una mujer que es como periodista y empiezan a suceder una serie de desapariciones en su ciudad natal. Entonces, en el diario donde ella trabaja le dicen, ¿sabes qué? Ve a investigar qué está pasando. Tú eres de ahí, la gente va a hablar contigo, va a acceder a cooperar y todo el rollo. Entonces ella empieza a investigar. Hay desapariciones de varias chicas. Y ella empieza a investigar, indagar. Y bueno, llega a la casa de su madre. Su madre es de las más ricas del pueblo. Y justo como que le pasan flashbacks en su cabeza de cuando ella estaba ahí con su hermana menor. Su hermana menor fallece en circunstancias extrañas y no les voy a spoilear más para que les quede la semillita ahí de irla a ver. Pero el tema a lo que hago referencia y que se relacionaría un poco con la vida de Ed Gein, en especial con eso de que clausuró los cuartos y que no dejó todo así como estaba, era el tema de que ella, cuando muere su hermana, su madre, tampoco supera ese duelo, y la habitación de su hermana con sus castillitos de princesa, con todas sus decoraciones, lo deja exactamente igual y bajo llave, también clausurado. Entonces siento que es como un patrón en la gente que pierde a alguien, un duelo así muy duro y que no pueden superar. Y pienso que, no sé qué tú sepas al respecto, pero yo pienso que como que es un parte de la terapia tendrá que ser, ¿no? Que a dejar ir. Dejar ir esas cuestiones. Sí, porque mientras más preserves esto, te va enfermando, te va dañando. Entonces, muchos terapeutas recomiendan dejar ir estos recuerdos, claro, vestigios del ser amado. Y en el caso de Ed, pues fue extremo porque él no solo conservó las cosas, sino que las convirtió en una especie de santuario intocable, donde recordaba a su mamá. Sí, claro. Por cierto, hice referencia a la serie, pero se me olvidó decirles el nombre. Se llama Heridas, en español. Está y en HBO o Sharp Objects, creo, algo así. No sé cómo se pronuncia muy bien. Pero en español es Heridas. Entonces, ahí si quieren, échenle un ojo. Son como 9 capítulos, 10. Y está muy buena, se las recomiendo mucho. Perfecto. El resto de la granja se transformó lentamente en algo impensable. Y aquí viene lo más turbio. Viviendo solo en la granja aislada, sin supervisión externa y sobreviviendo principalmente de subsidios gubernamentales y trabajos ocasionales, Ed comenzó a experimentar con lo que los psicólogos denominan como psicosis profunda con elementos necrofílicos. ¿What? Así tal cual lo escuchas. Comenzó a leer obsesivamente sobre anatomía, revistas médicas, libros sobre el cuerpo femenino, pero no por curiosidad científica, sino por algo mucho más retorcido. Comenzando en 1947, Ed empezó a visitar el cementerio local de Plainfield durante las noches. Inicialmente estas visitas parecían motivadas por una curiosidad mórbida sobre la muerte y los cuerpos. Al principio, simplemente parecía que él de un día a otro se volvió fanático de la anatomía. En vez de ver el fútbol o algo así, deporte, el güey era fanático de ver gente enterrada. Exacto. Y esto llamó la atención de los vecinos. Sí, pues no manches, obvio. Y empezaron a ver que Ed iba mucho al panteón y que se la pasaba horas ahí en el panteón. Y no sé si se enteraron también que leía anatomía, pero bueno, el solo hecho de que ya alguien se la pase yendo al panteón casi todo el tiempo es alarmante. Sí, y sobre todo insólitos tener en cuenta que estamos hablando de una comunidad muy pequeña. Sí, un pueblo. Donde precisamente creo que todas las personas que habitan ahí pues se conocían. Sí, es una comunidad rural de la que estamos hablando. Un pueblito pequeño, 600 habitantes, tal vez menos. Sí. Y pues todos se conocen realmente en un pueblo, ¿no? Y pues ese güey se volvió el típico raro, ¿no? Del rarito, pueblo. El que de por sí ya era. Ya está ahí Ed otra vez viendo las tumbas. Exacto. Pero estas cosas que hacía pronto evolucionaron hacia algo mucho más perturbador. Ed comenzó a profanar tumbas, exhumando cadáveres de mujeres recientemente enterradas. Según sus posteriores confesiones, se sentía particularmente atraído hacia mujeres de mediana edad que le recordaban a su madre. Los cuerpos los llevaba de vuelta a su granja, donde comenzaba un proceso de experimentación que desafía toda la comprensión normal. Con las habilidades que había aprendido cazando y carneando animales, era bueno despellejando y todo esto. Sí, separando las piezas de los animales, todo eso. Despellejando. Comenzó
a diseccionar cadáveres en su casa, solo, sin que nadie lo viera, sin que nadie le dijera, oye, estás loco, ¿qué estás haciendo con ese cadáver? Despellejándolo. No había nadie que le pusiera freno, así que se volvió su hábito. Su hobby. Uh-huh. Pero lo que haría después era inimaginable. Con estos cuerpos, estos cadáveres que diseccionaba y que despellejaba, comenzó a construir muchos artículos. Era todo un artesano, ¿eh? Un artista oscuro, extraño. Sí, extremo y terrorífico. Turbio. Pero era un artista. Empezó a hacer cuencos perfectamente pulidos tallados en huesos de cráneo. Pantallas de lámparas fabricadas con caras humanas, conservando incluso las pestañas. Cinturones hechos de pezones femeninos. No mames. Máscaras faciales creadas con piel humana tan realistas que parecían estar vivas. Una caja de zapatos llena con narices cortadas. Y, lo más macabro y aterrador, un traje completo de mujer, cosido con torsos y extremidades, incluyendo senos y genitales. Chale. Uy, no me río, banda, porque me dé risa lo que hacía. No es por ahí, no va por ahí la cosa. Me río porque qué perturbador este rollo. O sea, ¿qué puedo decir de un tipo que hacía cinturones de pezones? Sí. O un traje de mujer. Un traje de mujer con sus partes genitales completo. De la mujer. O sea, era un loco, totalmente. O sea, no sé qué decir. Desquiciado. No sé qué decir. No sé si los insólitos hayan visto alguna imagen. Yo hace rato, de hecho, que estaba en el trabajo, me puse a ver algunas imágenes. Estaba comiendo, creo que fue un gran error de mi parte estar comiendo y viendo las imágenes. Porque sí está... Y la gente se me quedaba así. Pues no, este enfermo que está viendo y así, ¿no? Pero las estaba viendo ahí en el comedor del trabajo y... No manches, vi una, aparte de esa... De hecho, busqué esa porque tú me habías comentado, busqué si había una foto del traje de mujer. No lo hay. Pero sí hay unas de sillas. Sí están la de las lámparas. Y a mí me llamó mucho la atención una de los tenedores. Uh-huh. Eran huesos con un tenedor, tal cual. Entonces, ¿cómo hacía eso? O sea, ¿de dónde le salía la imaginación turbia para hacer esas cosas? Pues es que era parte de su arte oscuro y su obsesión y su locura. En la soledad de la casa, Ed se ponía su traje de piel durante las noches, bailando desnudo por las habitaciones, pretendiendo ser su madre Augusta. En su mente fracturada, había encontrado la forma de reunirse con su madre, convirtiéndose literalmente en ella. Imagínate esta escena tan creepy, tan terrorífica. Un hombre solitario en medio de una casa en el campo, desnudo, vestido con piel de mujer, como decíamos, con senos y genitales, bailando a la luz de la luna o no sé, o algo así. Pues a mí me daría bastante terror ver eso, sería muy perturbador. Sí, me recuerda a la peli Devil Dead. Ajá. Sí, precisamente en la 1, cuando sale la novia, ya es que la muere y la entierran, la decapitan y la entierra y después se levanta y sale bailando así, sin cabeza. No sé, me imagino algo así, ¿sabes? O sea, así de creepy. Sí, yo también me imagino algo parecido. Como esa escena, ¿no? Esa escena, sí. Y bueno, ya después vas a ver, bueno, tú nos vas a decir dónde sale después, ¿no? En una peli, pero realmente, pues algo enfermo. Muy enfermo. Muy enfermo, Ed. No sé por qué una persona puede llegar a hacer algo así, ¿no? A ese nivel. Para que veas cómo la mente se puede romper a ese nivel. Y me imagino que para las personas que investigaron su caso, que leyeron de su caso, pues fue todo un parteaguas. Un impacto brutal, ¿no? Más adelante vamos a estar contando qué derivó todo esto. Sí. En el tema ya de la investigación policial, la psicología criminal. Pero sí, efectivamente, una cuestión muy impactante. Hasta me quedé sin voz, banda, ¿eh? Del impacto. Del impacto, me dejó la garganta, pues, digamos, cortada, saber todas estas atrocidades, ¿no? Sí, no me lo explico. No es para menos. Los pocos residentes de Plainfield que interactuaban con él notaron que su extrañeza había evolucionado hacia algo más inquietante. Hacía comentarios extraños sobre la muerte, sobre los experimentos, sobre proyectos secretos, o sea, se creía un investigador.
Y algunos vecinos comenzaron a evitarlo muy activamente. O sea, ya lo veían como alguien completamente loco. Sí, zafado, ¿no? Loco. Sí. Si antes era el rarito del pueblo, ahora ya era alguien que había perdido por completo la razón y le tenían miedo. Ya, si él iba de un lado de la banqueta, se cruzaban al otro. Tal cual. Chet. Pero las actividades nocturnas de Ed no se limitarían para siempre en la profanación de tumbas. La línea entre los muertos y los vivos comenzaría a difuminarse en su mente fracturada. O sea, él ya creía estar viviendo en un mundo donde los muertos y los vivos convivían activamente. Él pensaba que su madre seguía viva, que todos los muertos que desenterraba estaban de alguna forma teniendo comunicación con él. Y pues ya era una locura muy extrema, ¿no? O sea... Y el Ed cantando Acompáñame. Sí. La canción de Coco, ¿no? Haz de cuenta como Pedro Páramo, sí. La novela de Juan Rulfo, de donde justamente el protagonista convive con los muertos. Sí. Pero él a un nivel mucho más extremo. Sí, ya su locura, pues él creía que él podía tener acceso a los muertos y viceversa a los muertos a él, no hablar con él. Y sobre todo porque se enterraba cadáveres y les hacía un montón de cosas extrañas, diseccionarlos, despellejarlos, se hacían muebles, artículos. O sea, esto ya superaba cualquier cuestión narrativa, ¿no? Novelesca. Sí, pues no sé, un tipo enfermo, ¿no? Creo que pues ya era como que su mente ya estaba totalmente fracturada, sí, ya. Correcto. Y el Ed. El buen Ed estaba Ed Gein. Más loco que una cabra. Fíjate que un datillo ahí, tal vez tú no alcanzaste a ver Coraje el perro cobarde. Sí conozco la caricatura, no la vi mucho, cartoon, lo confieso, pero sí. Pasaba en Cartoon Network, era el programa de este perrito rosadito. Como lo rosa. Que tenía miedo, ¿no? Y que siempre cuidaba a sus amos de diferentes criaturas. Que su ama o la dueña de él era como tipo rusa, ¿no? Hablaba con acento ruso. Sí, parecía Muriel, se llamaba, y el hombre, bueno, el marido de Muriel era Justo. Bueno, Justo se parece idéntico a Ed Gein. Ah, mira, qué buen dato. Hasta la gorrita y todo, más o menos la edad. Bueno, ahí lo hacen más viejo pues en la caricatura, pero que según hay mucha especulación de que el que hizo los dibujos o el productor se inspiró mucho. Además porque también tanto Justo como Ed Gein tenían una camioneta Ford igualita, es así, igualitita, en toda esa típica camioneta rural, así de tablitas y el frente así de camioneta antigua, la tenía Justo y también la tenía Ed Gein. Entonces como que dicen que está muy basado pues Justo en él. Pues puede ser, ¿eh? Sí, seguro sí. Yo siento que sí. O sea, si tú ves... No hay confirmación de los creadores. No hay confirmación de los creadores, pero sí hay muchas imágenes. Incluso hay una imagen en la casa de Coraje de la escena de la casa de Ed Gein, de la chimenea y de como unas sillitas que tenía ya acomodadas como una mecedora. Esa escena está digamos, dibujada dentro del anime. Dentro de la caricatura, perdón. Entonces sí está como que muy basado en Ed Gein, tanto Justo, su vehículo y esa foto en específico que está dentro de la casa de este personaje, ¿no? De caricatura. Órale. Pero sí, un dato yo también me quedé así, no manches, sí tiene mucha similitud. Pues es un dato muy inquietante. Esa caricatura es por sí como que tiene, si tú la ves, sí está sí te trauma un poco, como que dices, ay, no manches, ¿quién es este? Está rara. Que hizo todo esto. Está bien raro. Hay capítulos bien raros y que sí dan miedo. Realmente dan miedo. Meten mal cuerpo. Un poco perturbadora, exacto. Sí. La profanación de tumbas había alimentado la obsesión de Ed durante años. Pero eventualmente los muertos ya no fueron suficientes para satisfacer sus compulsiones cada vez más extremas. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan, tabernera de 51 años que operaba el Pine Grove Tavern, el bar del pueblo, desapareció misteriosamente. Su establecimiento quedó abandonado con la caja registradora faltante y manchas de sangre en el suelo. Extraño. La investigación inicial no arrojó pistas sólidas. Mary Hogan simplemente se había desvanecido. Nunca se encontró su cuerpo hasta 3 años después. El 16 de noviembre de 1957, el sábado por la mañana, Bernice Warden, de 58 años, abrió su ferretería en Plainfield como cualquier día normal. Era viuda, madre del cazador Frank Warden y una de las pocas personas del pueblo que trataba a Ed Gein con cortesía cuando lo veía.
Era la que no se hacía al lado de la carretera cuando pasaba por ahí, ¿no? Que era amable, que lo saludaba, que le sacaba plática, intentaba pues ser una buena persona con él. Esa mañana, Ed entró a la tienda, necesitaba comprar anticongelante para su camioneta. Habló con Bernice sobre la temporada de caza de venado que comenzaría al día siguiente, el domingo 17 de noviembre. O sea, fue una conversación aparentemente normal entre dos conocidos del pueblo. Nada del otro mundo. Sin embargo, sería la última conversación de Bernice Worden. ¿Qué pasó? Cuando Frank Worden regresó de su viaje de caza, esa tarde del sábado... Frank era el hijo, ¿verdad? El hijo. Encontró la ferretería vacía. La caja registradora había desaparecido. Había un rastro de sangre desde atrás del mostrador hasta la puerta trasera. Y sobre el mostrador, como una firma macabra, quedó un recibo de anticongelante con el nombre de Edward Ginn. Pues muy brillante no era. Muy brillante no era. ¿No? Dejó ahí el rastro. Dejó su autógrafo personal ahí. Prácticamente. Yo estuve aquí, me la llevé. El principal sospechoso en automático. Sí, muy listo no era. Y además, pues se notaba que había arrastrado a la persona, a la señora, porque... Sí, porque estaba el rastro. Estaba el rastro hasta la puerta de la parte de atrás. Entonces, todo estaba ya dispuesto para que él fuera el sospechoso número 1. El sheriff Arthur Shield no perdió el tiempo. Ed Gein era el último cliente conocido de Bernice Worden y las circunstancias eran demasiado sospechosas para poder ignorarlas. Pues obvio, o sea, ¿qué más quieres, no? Sí. Ves ahí el recibo con el nombre de Ed Gein. El recibo, ahí su firmita. Yo estuve aquí, todo el rollo y el rastro de sangre de que la arrastró. Pues ya nada más ¿qué más pruebas quieres, no? Faltaba que dijera Ed Gein was here. Ajá, yo estuve aquí, o algo así, ¿no? Exacto. Pero bueno, digamos que lo suyo no era asesinar. Sí, no era una persona brillante. No era de hecho, sí, leí que no tenía un IQ muy alto. No, era una persona con ciertos problemas mentales severos, diría yo. Pero así que, muy bueno para improvisar objetos con... Sí, como artista... Cosas. Yo creo que, al margen de lo que hacía... Sí, de la brutalidad de las cosas, ¿no? De la materia prima que usaba para su arte, sí tenía talento para armar cosas, construir cosas. Sí. Eso sin duda. Sí. En fin, que cuando interrogan a Ed en su granja, pues lo encuentran cenando tranquilamente en la casa de un vecino de Lester Hill. Cenando con su tenedor con el fémur ahí puesto en la mano. Ed se veía muy calmado, incluso cordial. Solo voy a echar un vistazo a su propiedad, le dijo el sheriff. Lo que encontraría lo perseguiría el resto de su vida. El sheriff Arthur Shea y el capitán Lyot Schopenhauster entran al granero con una linterna. La estructura estaba en penumbras, llena de sombras que parecían moverse con una luz temblorosa. Era una casita del terror. Tal cual. El haz de luz se movía lentamente por el granero hasta detenerse en algo que desafió toda comprensión humana. El cuerpo decapitado de Bernice Worden colgaba boca abajo del techo, destripado y preparado como un animal de caza, con una vara de madera insertada entre los tendones de los tobillos, así. Como cuando cuelgas un venado, ¿no? Sí, que hacen lo de que lo abren y todo, lo despiezan colgado, ¿no? Así estaba el cuerpo de esa pobre mujer. Imagínate la escena dantesca. Imagínate, sí, ser el sheriff que entró a ese lugar. Sí, pues. Y en un pueblo pequeño donde realmente pues eso no sucede tan a menudo. Y cuando sucede, pues es impactante. No todo el pueblo sabe de lo que está pasando. Correcto. Te corre el rumor rápido y pues imagínate, ¿no? Seguramente el impacto, pues ese Ed Gein quedó marcado en ese pueblo como el diablo o algo así, ¿no? Sí, un completo loco. Y fíjate que esto me recuerda mucho que ya hemos traído el capítulo correspondiente al episodio de podcast. La familia Shawnee Bean, sí. Que vivían en una cueva y ellos también pues, eran caníbales prácticamente y también eran muy dados a colgar los cuerpos y todo, y también hacían despellejaban y pues esta labor, ¿no? De tratar la piel y conservar la carne y todo ese rollo. Y vivían en una cueva en Escocia. Muy buen capítulo para que se vayan a verlo. Echen un ojo, banda, porque sí está bueno ese capítulo. Y créanme, les va a gustar mucho y van a quedar bien perturbados.
Sí, más de lo que ya están. Más de lo que ya está. No lo vean a la hora de la comida o algo así porque sí les va a dar asquillo. Sí. ¿Qué pasa después? Obviamente cuando el sheriff ve esta escena dantesca, vomita de la impresión y del asco y del olor seguramente. Sí, seguro el olor, ¿no? Schopenhauer salió corriendo del granero como si hubiera visto al diablo. Ambos eran oficiales experimentados, pero nada de lo que habían visto antes los había preparado para ese momento. Sí, volvemos a la idea de que pues uno puede ser, ¿no?, un policía y tener un entrenamiento y todo este rollo, pero no estás acostumbrado a ver una escena así de horrorosa, sí, ¿no? De que pase así. Exacto. Tan crudo. Tan crudo. Y así había pasado también en el caso de la familia Shan y Bean. Sí, los guerreros, ¿no? Cuando llegan a la cueva, allá en Escocia, los soldados del rey entran y pues eran hombres curtidos en la guerra, ¿no? Acostumbrados a ver amputaciones, claro, batallas, cadáveres. Pero de eso, a ver un cuerpo colgado, destripado, mancillado, completamente abusado, sí, pues es muy distinto. Y sobre todo que lo ves con otra connotación, sí, distinta, de que pues ya te empiezas a imaginar. Yo, en mi caso, si yo fuera el sheriff, me imaginaría, este tipo hace rituales, ajá, o se lo está comiendo, sí, o por qué lo hizo, o sea, porque pues en una guerra, en un conflicto, en una cosa así, pues es normal que pase, sí, muertes, ¿no? Pero pues muere y ahí está, y queda el cadáver. Uh-huh. Pero usar un cadáver para distintas cosas, sí, para hacer pues ya muebles, te pones a pensar si practicaba necrofilia o si hacía algo con ellos, se alimentaba de ellos, era, sí, caníbal. Infinidad de cosas, ¿no? Infinidad ya perturbadoras. Muy perturbadoras. Y hablando de muebles, cuando los investigadores llegaron a la casa principal, o sea, estaban en el granero, sí, se dirigen a la casa. Claro. Ahí encontraron un catálogo de horrores que superaba sus peores pesadillas. 10 máscaras completas hechas con rostros de mujeres, algunas con el cabello todavía adherido. La cabeza de Mary Hogan en una bolsa de papel marrón. La cabeza de Bernice Worden en una bolsa encontrada en el dormitorio de Ed. Cuencos y vasos tallados perfectamente en cráneos humanos. El famoso traje de mujer, completo, cosido con torsos, senos y genitales. Pantallas de lámparas hechas con rostros humanos. Un cinturón decorativo hecho enteramente de pezones femeninos. Una caja de zapatos conteniendo 9 máscaras vaginales. Sillas tapizadas con piel humana. Restos identificables de al menos 10 mujeres diferentes. ¿Qué te parece? No, pues aberrante, ¿no? Era su boutique bizarra que tenía ahí plantada, sí, ¿no? En su casa, pues en vez de que estuviera vendiendo así sus... Como ahora que están de moda los macambres, no sé cómo se llaman, eso, que cosen y, sí, hacen cosas, así decoraciones. Ajá. Pues él se había volado la barda, ¿no? Hacía decoraciones humanas, sí, volvía la piel de una persona en, pues, no sé, en una funda de algo, de una almohada. Sí. O pues una, de la lámpara, ¿cómo se llama esta? Fíjate que la lámpara me llama la atención porque cuando la prendía, pues eran hechas con rostros de personas. Entonces, imagínate, se veían las caritas así, uh-huh, en las paredes alumbradas. Con esa se dormía Ed Gein. Sí, así, unas caritas, los ojos, la nariz. Y Ed Gein, me da mucha paz. O sea, como decoración de Halloween, creo que nadie le ganaría a Ed Gein. Nadie, sí. O sea, esa casa tendría que ser terrorífica, pero a nivel Dios. Sí. Seguramente. No, imagínate estar explorando ahí y toparte con el traje de mujer. No, pues ya me imagino que la piel ya grisácea, sí, ya descompuesto. No, man, y ahora agrégale el olor. No creo que la casa oliera bien. No, definitivamente no. Esa casa seguramente tenía una peste tremenda. Sí. Ya de solo pensar, ya me revolvió el estómago. La verdad que sí. Imagínense, insólitos, ustedes como oficiales entrar ahí, uh-huh, a esa casa y ver esa escena. No solo las cosas que tenía ahí, sino saber la historia, el trasfondo que ahora ya empiezan a conocer ustedes también sobre Ed Gein. Sí. De cómo, pues, parecer un niño normal. Y simplemente con toda esta presión que le hizo su mamá, uh-huh, pues sí, digamos, abuso psicológico que sufrió. Sí. Pues llega a hacerse este monstruo, ¿no? Este monstruo que... pues sí, no, simplemente digo, como asesino, pues no fue tan prolijo, digamos, no fue tan numeroso, sí, la cantidad de víctimas, pero como profanador de tumbas y todo esto que hacía,
con los cuerpos de personas, pues sí es aberrante, ¿no? Sí. Es aberrante realmente. Sí, como arquitecto del horror. Sí, literal. Así que imagínense, insólitos, entrar a su casa y ver todo esto, ver una silla con caras humanas, una lámpara con una funda de caras humanas, ver un traje de mujer completo, utensilios, porque aparte tenía utensilios como cuchillos, de cocina, tenedores con huesos humanos, tazas, cráneos que eran como especie de tazones. Y todo esto en su casa, ¿no? Las máscaras máscaras vaginales. Máscaras de vaginas, imagínense, o sea... No, una locura. Un enfermo total. Una completa locura. Pero bueno, volvamos a esto, ¿no? De Ed Gein y su historia, ¿no? De cómo se va desarrollando. Como te decía, encuentran todo esto y en total las autoridades determinaron que la mayoría de los restos provenían del cementerio local, de donde Ed pues sacaba su materia prima. Dejó ahí vacío, yo creo. Sí. Se había dedicado por muchos años a profanar tumbas y de ahí sacaba todos los artículos. Era su emprendimiento. Los materiales con los que construía sus obras. Pero Mary Hogan y Bernice Worden habían sido asesinadas específicamente para alimentar su obsesión enfermiza. El caso atrajo la atención nacional inmediata y los medios de comunicación pues encontraron mucho que decir en todos los periódicos, en la radio, en la televisión de la época, pues se volvió trending el caso de Ed. Periodistas de periódicos como el New York Times, Chicago Tribune y Los Angeles Times llegaron a Plainfield para cubrir rápidamente lo que se conocería como el crimen más grotesco en la historia estadounidense. Así se le llamó y creo que no le falta razón. Sí, no, definitivamente no creo que le falte razón. Evidentemente, pues fue algo horrible, ¿no? Imagínate. Y me imagino que obviamente para la nota roja, el morbo de la época, pues fue impactante, ¿no? Pues, fue la comidilla de todos estos... Hoy se come, decían los periodistas. Sí, ya... Ay, no importa Plainfield dónde está, ¿no? Pues a 1000 kilómetros, ahí voy, ¿no? Porque pues va a estar la nota bien chida. Sí. Pues sí, porque el morbo siempre ha traído, ¿no? A la gente, siempre es algo que vende y pues... En esa época, leer eso, imagínate tú como espectador, tal vez leyéndolo en el diario, ver tipo loco de Plainfield, Ed Gein hace caras, hace rostros humanos con piel humana y pues decapita gente, ¿no? Y asesina personas, pues es algo muy llamativo, ¿no? Para la prensa. Sí, entonces, pues sí, siento que parte de esto creo que es lo que le da esa identidad, ¿no? De asesino... Sí, mítico. Mítico, ¿no? Mítico y probablemente... La inspiración de otros asesinos. Muchas obras. O incluso otros asesinos. También, sí. ¿Y qué pasa después? Bueno, obviamente a Ed lo detienen con todo esto que había en su casa y con las pruebas que se formaron de ahí. Lo detienen, llegan las autoridades, se lo llevan. Es arrestado, como decimos, y el mismo día en que lo detienen, confiesa sus crímenes. No se esperó, no creas que quiso refutar nada. Yo fui. Y de hecho, confesó muy tranquilamente. Lo hizo con una calma, con una parsimonia, como si hubiera cortado el césped. Así de, sí, yo la despellejé, sí, yo hice este estripamiento, lo hice de esta manera. O sea, explicó todo lo que había hecho. Sí, con cada uno de ellos, ¿no? Exacto. Bueno, de ellas, porque creo que fueron sus víctimas mujeres. Puras mujeres, y pues lo que escarbaba también eran mujeres. Exacto. Y esta frialdad dejó helados a los investigadores. O sea, imagínate que un tipo al que le encontraron todo esto en su casa, pues confiese los crímenes con esa tranquilidad, así como si estuviera platicando un día cotidiano, ¿no? De qué hizo en la tarde. Sí. Y sobre todo que recuerden los insólitos que no solo asesinó 2 mujeres, sino que procesó cuerpos, ¿no? De personas. O sea, tuvo ahí gente, cadáveres, no sé cuántos días o años, pues procesándolos, ¿no? Quitándoles la piel, despellejando, labrando sus huesos. Sí. Y para hacer todo esto, ¿no? Que al final, como ya lo dijo Marlon, pues era un, digámoslo así, ¿cómo se llama? Se me va la palabra, pero así como una exposición de terror. Una galería de terror. Una galería, esa era la palabra que quería, una galería de terror. De hecho, hay voy a dar una referencia de un videojuego. Ajá. Y no sé si recuerdas el Fallout 3, no, Fallout 4. Sí.
había una galería de un asesino. La galería de no sé, de Pigman. Era un asesino que él asesinaba. Sí. Bueno, la historia del juego es esta, insólitos. Precisamente ese personaje. Pigman asesinaba personas y retrataba en cuadros los asesinatos. Sí. Entonces tú cuando llegas ahí con tu personaje, que es un morador de un refugio, y entras a su galería, pues vas viendo, ¿no? Vas recorriendo toda esa galería y vas viendo todas esas imágenes de los asesinatos que él cometía y cómo los pintaba en cuadros. Me imagino que pues impactante para los policías, en el caso de Ed Gein, entrar a una casa repleta de objetos. Correcto. Pues así, ¿no? Hechos por él, con piezas humanas, partes humanas. Totalmente. Durante los interrogatorios describía sus acciones como si hablara del clima, sin emociones, sin remordimiento aparente, sin preocupación, sin comprensión real de la magnitud moral de sus atrocidades. Muy tranquilo. Era un monstruo. Las evaluaciones psiquiátricas inmediatas revelaron un cuadro de trastornos mentales profundos y complejos, psicosis esquizofrénica tipo catatónico, trastornos de identidad sexual severos, necrofilia ritual, travestismo compulsivo, complejo de Edipo extremo. Eso se le detectó en los estudios. Sí, estaba muy tocado, ¿no? De su mente. Muy tocadiscos. Sí. El doctor Edward Keller, psiquiatra forense del estado, determinó que Ed sufría de demencia esquizofrénica tipo catatónico y que era mentalmente incompetente para ser juzgado. Esta evaluación significaba que Ed sería internado en un hospital psiquiátrico en lugar de enfrentar la pena de muerte. Se buscó la pena de muerte. Sí, claro, pues es que lo que hizo no valía para menos. Sí, claro. Pero como estaba completamente loco, más loco que una cabra, dijeron, pues no es imputable porque está mal de la cabeza. Sí. Y se libró de la pena de muerte. Durante sesiones con el doctor George W. Adern, otro psiquiatra forense muy respetado, Ed reveló fantasías perturbadoras sobre transformarse en mujer, tal cual como lo escuchan. Específicamente, quería convertirse en su mamá. What? Los trajes que había creado con piel humana los usaba para transformarse en mujer, poniéndoselos y pretendiendo ser Augusta Gein. Y así bailaba y hacía todo su show nocturno, pensando que era ella. Pensando que era su mamá. Wow. El doctor Arden escribió en su reporte: Ed Gein representa un caso extremo de lo que puede ocurrir cuando el desarrollo psicosexual normal es completamente distorsionado por trauma y aislamiento. En su mente fragmentada, las acciones que realizaba eran arte y conexión espiritual con su madre fallecida. O sea, el arte la transmutó a hacer cosas y con cuerpos aberrantes y así él tenía una especie de conexión, ¿no? Con su mamá. Sí. Y ojo, el doctor dice en su estudio que todo esto se generó por trauma y aislamiento. O sea que lo que hacía su mamá tuvo mucho que ver posiblemente. Sí, le propició, ¿no? Esta conducta. Le propició este problema. Que después se tendría, ¿no? Porque justo su mamá pues no les permitía convivir con nadie que no fuera ella. Y pues no tenían ninguna interacción social. Y aparte no interactuaba con mujeres porque todas eran vistas como seres de pecado. Él ya las tenía así como... Sí, entonces todo ese trauma, esta represión sexual, ese caldo ahí que se dio de muchos factores, conllevó a que Ed terminara siendo el desquiciado loco por el que es conocido actualmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, yo creo que su mamá contribuyó bastante a este problema. Mucho, claro, sí. Lo dañó prácticamente. Si el chico ya tenía tal vez algún tipo de problema incipiente, inclinación tal vez o algo, ella lo detonó por completo. Esa es mi opinión al respecto. Ed Gein fue ingresado en el Central State Hospital for the Criminality Insane en Waupun, Wisconsin, donde permanecería durante años. Aunque ocasionalmente era declarado competente para juicio, los procedimientos legales se extendieron durante una década debido a su condición mental fluctuante. Sí. Es decir, a veces estaba más cuerdo, a veces completamente loco, y era muy complicado, ¿no? Mantener una determinación al respecto. Siempre, como para poder decir, en este momento estás bien de tu cabeza y te vamos a juzgar. Iban a verlo y al otro día era un loco desquiciado. Entonces, pues para los investigadores qué complicado, ¿no? Tuvo que haber sido muy difícil. Pero finalmente, en noviembre de 1968, 11 años después de su arresto, Ed fue juzgado
por el asesinato de Bernice Worden en la corte del condado de Wautoma. Por fin, sí, se le pudo llevar a juicio. El veredicto: culpable del asesinato en primer grado, pero mentalmente enfermo en el momento del crimen. Sentencia: cadena perpetua en el Mendota Mental Health Institute en Madison, Wisconsin. Ed Gein pasaría el resto de su vida internado, donde moriría el 26 de julio de 1984 a los 77 años de edad por complicaciones respiratorias. Pero su historia apenas comenzaba a vivir en la cultura popular. Sí, mira, Marlon, interesantísimo todo esto, y también para los insólitos creo que es muy interesante lo que estamos narrando de la vida de Ed Gein. Pero te traigo un dato. Fíjate que investigando yo encontré que el caso de Ed Gein, precisamente cómo se llevó el tema del juicio, fue un precedente después que la gente, los abogados de otro asesino despiadado, Jeffrey Dahmer, quisieron traer ese caso como, digamos así, como un precedente judicial. Un precedente judicial para el caso de Jeffrey Dahmer, para también alegar que Jeffrey Dahmer estaba inestable mentalmente y que no podía ser juzgado por sus actos. Pues la realidad o la fortuna de todo esto es que pues, los jueces no le compraron esa idea a los abogados, ¿no? Porque los abogados estaban empeñados en traer ese precedente de Ed Gein, que también es de Wisconsin, o bueno, sucedieron en Wisconsin los hechos, entonces querían traerlo. Sí. Para precisamente que Jeffrey Dahmer se lo llevaran a una institución mental y no a la cárcel. Y evitar la pena de muerte. Claro, y lo que sucedió, pues al último fue, ¿sabes qué? No te compramos esa idea. Este tipo sí está acuerdo, o sea, lo hace, pero es malo, pues. Sí, quisieron usar ese alegato defensivo para poder evadir una condena capital, una pena de muerte. No les funciona. No les funciona. Al contrario, creo que el caso de Jeffrey Dahmer tenía muchas diferencias con el de Ed. Y finalmente el juez desestima todo esto y dice: tú estabas completamente cuerdo, tú tenías dominio de tus conductas al momento de los hechos, pleno dominio de lo que estabas haciendo y conocimiento, y por tanto eres culpable. Y pues Ed no tenía dominio de nada, era un tipo más loco que una cabra, como estábamos mencionando. Sí, zafado. Muy zafado. Pero, como te comentaba, la muerte de Ed es el inicio de su leyenda al día de hoy. Sí. O sea, no acabó ahí todo esto, sino que precisamente su legado, si lo podemos llamar de alguna manera, un legado de terror, se generó con su muerte. En 1959, Robert Bloch, escritor de horror que vivía en Wisconsin en el momento de los crímenes de Ed Gein, y siguió el caso muy de cerca, publica Psycho. Su personaje, Psycho, Norman Bates, está directamente inspirado en Ed Gein, un hombre tímido, dominado por su madre, que mata mujeres y las preserva en su propiedad. Esa es la primera referencia cultural de Ed Gein, su influencia en el tema ya literario. Sí, claro. Y posteriormente, en 1960, Alfred Hitchcock, un genio del cine, adapta la novela en la película Psycho, protagonizada por Anthony Perkins. El film se convirtió en un clásico instantáneo del suspenso, y Norman Bates en uno de los villanos más icónicos del cine. ¿Quién no ha visto la típica escena de la mujer bañándose en la tina? Ah, ok, es la de Psicosis. Sí, Psycho es en inglés. Ah, ok, sí, la que la cuchillan así, ¿no? Bueno, esa escena... De hecho, él es como considerado dentro del mundo, bueno, el cine americano, como de las primeras películas slasher, ¿no? Sí, justamente eso. Y Alfred Hitchcock es considerado un genio del cine. Y esta es una de sus obras más icónicas. Esa escena es mítica, donde sale el cuchillito y la mujer grita. Es una referencia obligada en el mundo del cine de terror. Claro, sí, ¿quién no? Hasta hay ¿Quién no la ha visto? Aunque no hayas visto la película, has visto esa escena. Sí, claro. En memes, en playeras, todo tipo de productos, sí. Posteriormente, en 1974, Top Hopper dirige La Masacre de Texas. Peliculón también de terror. La 1, sobre todo, aquí loca está. Exacto. Donde el personaje de Leatherface también está basado en Ed Gein.
Como Gin, Leatherface usa máscaras. Claro. Usa máscaras de sus víctimas. Se pone varias máscaras en la película que están hechas de piel humana y también vive en una casa llena de huesos y restos humanos decorativos. Sí, tal cual. Y también tiene su personaje Leatherface de la mujer bonita. Sí, también. Se caracteriza también como mujer. Se ponía esta cara, ya ves que maquillada y pintada, y hacía actividades en la granja femeninas. O sea, se ponía, bueno, no femeninas, pero pues que hacía de cocinar y de este rollo, ¿no? Sí, claro. Entonces, tiene ese personaje, ¿no? De la mujer bonita se llama, esa máscara. Sí, una máscara icónica de él. Entonces siento que también tiene una especie de reminiscencia a Ed Gein. Es que claramente se inspira en Ed Gein desde el momento en que el tipo se hace máscaras con los cuerpos de las víctimas. Sí. Y que tiene la casa decorada con huesos y restos humanos. Eso es Ed Gein. La propia casa. Vive en una casa como en un pueblo. Sí, un rancho, un granja. Rancho, granja. Y también eso tiene una reminiscencia a lo que fue la casa de Ed Gein. O sea, hay una influencia muy grande. Sí, claro. Mucho paralelismo. En 1988, Thomas Harris crea el personaje de Buffalo Bill en la icónica película El silencio de los inocentes. Claro. Bill, como Gein, mata mujeres para crear un traje de piel humana que le permita transformarse en mujer, copiando exactamente la obsesión central de Ed Gein, convertirse en una mujer. Y no se queda aquí la cosa. En el mundo digital actual y el streaming también hay muchas obras que se inspiran en los horrores de Ed Gein. Netflix tiene Conversaciones con asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer, que incluye comparaciones con Gein. Hacen un estudio donde comparan las obras de Jeffrey Dahmer, sus atrocidades, claro, con los de Gein, y hacen comparaciones, y entra también a tema el estudio mental que le hicieron relacionado con el que también le habían hecho a Ed Gein. Sí, y también van a estrenar un nuevo capítulo, o bueno, episodios de la de Monster. Sí. Y precisamente la de Monster va a tocar estos nuevos episodios el caso de Ed Gein. Exacto. Tal cual su caso. Sí. Entonces Netflix ahí le anda metiendo los bombazos de dinero. Sí, pues para hacer rollo, generar más contenido. También está Mindhunter, de 2017 a 2019, que explora su psicología desde la perspectiva del perfilado criminal moderno. Hacen un análisis bastante interesante sobre Ed Gein, sus traumas, sus problemas mentales, todo este caldo de locura, ¿no?, que se generó en su vida. Sí. Y es muy recomendable esta en particular. Mindhunter es una serie muy buena. Así que ahí están las referencias en Netflix. Échenle un ojo, bandita. Te quería echar un clavado ahí. Pero además, en el mundo de los videojuegos, Ed Gein también ha dejado su impronta. Sí, seguro sí. Dead by Daylight, que es un juego muy famoso, muy popular, un asimétrico, cooperativo, incluye personajes directamente inspirados en el Leatherface y Ed Gein. Precisamente tiene a Leatherface como uno de los killers. Sí, de los jugables, digamos. Jugables, pero hay otro. Sí, el Hillbilly, pueblerino, que en español. También se inspira mucho porque vive en una especie de... Sí, de rancho, de granja. Una granja. Y hay un granero, de hecho, en su mapa. Sí. Y en el granero hay un montón de cosas colgadas ahí de cuerpos. De huesos. Y cosas así. Entonces, se ve la inspiración grandísima, ¿no? Sí, claro. Y otro juego que también toma mucho de Ed Gein es Viernes 13. El personaje de Jason, ¿no? Jason también, el personaje, hay bastante influencia de Ed Gein en él. Sí, sobre todo yo creo que con el tema de la madre, de la madre, que era un obseso también con su mamá, y ella prácticamente... Sí, lo que ella decía tenía que hacer, ¿no? Good Jason. Exacto. Good. Y la sobreprotección también, que era muy notoria, ¿no? En la trama. Sí, por parte claro. de su mamá. Sí, de hecho en la primera película mucha gente no sabe, la mala es la mamá. Jason. Ella es la que, porque Jason lo tiran al agua, lo ahogan, y ella va después como que a vengar eso, y ella es la que anda matando gente. Ya después la decapitan y ya Jason revive, ¿no? En forma de venganza, ¿no? Ya se vuelve este zombie indestructible que conocemos. Sí. Que va al espacio incluso Jason. Jason X sí va al espacio y hace la matazón en el espacio. Sí. Había chido un tiro entre Jason, Depredador y Alien. Imagínate ahí en el Nostromo peleando esos seres. Pelean a buena... Pues ya se echó el tiro con Freddy. Freddy versus Jason se pelearon.
creo que gana Jason, aunque Freddy cierra el ojo al final así. Tic, tic. Pero bueno, me aparte un poco, pero está chido, ¿no? Está chido. El caso de Ed Gein también influyó profundamente en el desarrollo del perfil psicológico criminal. Los investigadores del FBI, incluyendo a John Douglas y Robert K. Riesler, del Behavior Science Unit, estudiaron el caso de Gein extendidamente como parte del desarrollo de técnicas de perfilado para asesinos seriales, particularmente aquellos con elementos necrofílicos o de mutación post-mortem, que era lo que caracterizó a Gein. Sí. Es lo que lo hizo famoso al final de cuentas. Sí. Ed Gein se había convertido en el molde del monstruo moderno. No el extraño obvio, sino el vecino silencioso que oculta un infierno en su casa. Esto produjo Ed Gein. Sí, es que dudas, ¿no? Dudas de que una persona, imagínate tal vez tu mejor amigo, tu vecino, o una persona pues que tú consideras una buena gente, ¿no? Puede ser un asesino serial. Sí, cualquiera. Y hay muchos casos, tanto aquí en México está lo del monstruo de Atizapán. Sí, es cierto. Un señor normal, decía ese señor, ay, pues se ve buena onda, no creo que haga nada. Y era un monstruo. Era un monstruo completamente. Sí. Sí, te da a entender todo esto que cualquier persona, por más inofensiva que se vea, podría ser un monstruo, que te podría estar stalkeando para cometer su acto. Sí, claro que sí. El típico vecino silencioso, que no habla con nadie, muy reservado, podría ser alguien como Ed Gein, que era así. Sí, claro, y justo porque tienes tú la idea de que pues un asesino es un tipo imponente, se imaginan algo grande, así, fuerte, ¿no? Que ya de por sí como que te impacta y dices, si me acerco me va a hacer algo, ¿no? Sí. Pero no sospechas de una persona que se ve más débil que tú incluso, ¿no? Por ejemplo, está el caso, ¿no? Del monstruo Atizapán. Era un ancianito. Un viejito. O sea, decías, ese ancianito de una cachetada lo duermo. Pero el tipo tenía sus mecánicas, ¿no? Tenía sus métodos, su modus operandi, tenía su forma de aprovecharse. Y así cada asesino, ¿no? Unos echan veneno, unos... por ejemplo, Jeffrey Dahmer solía hacer eso, los drogaba. Para que estuvieran justamente indefensos y poder llevar a cabo su acto criminal. Sí, claro. Y cada cual tiene su método. Sí, sus métodos. Las mataviejitas, por ejemplo, pues eran señoras que eran ya de por sí indefensas por su edad. Sí, y ella era muy robusta, muy grande y pues superior en fuerza física, ¿no? Sí. Ella podía someterlos. Garabito, que también tenemos el video en el canal, pues se aprovechaba de niños menores que obviamente no tenían la misma fuerza que él. Entonces cada uno de esos asesinos, que son gente que tú las ves y son ordinarias, no tienen ninguna característica, como decías, que los haga ver imponentes, como a veces los dibujan en las películas. Sí, como ves bueno, no se alcanza a ver. Myers, ¿no? Nuestro Jason Myers, pues un tipo de 2 metros, 1.90, grandes, con textura fuerte. Pues sí, ¿no? Dices, este tipo me va a hacer polvo, pero no ves que tal vez pueda ser una persona que se ve la más normal y ordinaria que te puedas imaginar, podría ser un monstruo. Y eso es lo terrorífico, pienso yo. Sí, y es el caso de Ed Gein. Ed Gein, un tipo normal. De hecho, vean sus fotos, se ve hasta buena onda el señor, así como que bien tranquilón. Y bonachona. Y resulta que era un despiadado. Exacto. El 20 de marzo de 1958, la casa de Ed Gein es consumida por un incendio durante la madrugada. Oficialmente fue declarado un accidente causado por un calentador defectuoso, pero no oficialmente muchos sospecharon que alguien había incendiado deliberadamente la estructura para borrar ese lugar maldito de la faz de la tierra. Curiosamente, el granero donde se encontró el cuerpo de Bernice Worden sobrevivió al incendio. Durante años se convirtió en una atracción macabra para turistas mórbidos y cazadores de souvenirs. Algunos visitantes llegaban a arrancar pedazos de madera como recuerdos del lugar donde ocurrieron los horrores. Ya hemos hablado mucho de ese turismo, ¿no? Sí. De la desgracia o de la tragedia que lamentablemente es muy popular. Sí, es un fenómeno inevitable. Yo creo que pasa y seguirá pasando. Hay gente que va a ver eso. Pues se hace fan, ¿no? Hay gente, digo, todos alguna vez nos hemos sentido el morbo de ver las notas, ¿no? Los hilos en X, de tiroteos, de cosas así, ¿no? Pues es parte del morbo que se queda, ¿no? Ahí generado. Exacto. Y pues como dices, o sea, es un lugar donde ha ido gente, ¿no? En tratar de, no sé, encontrar algo. No, y se llevan pedazos de madera, cosas así, ¿no?
granero y otros artículos que puedan encontrarse, pues se los llevan. Incluso el automóvil de Ed se convirtió en parte de la leyenda. Sí. Su Ford Sedan del 49 fue exhibido en ferias locales como el auto del carnicero loco, donde la gente pagaba 25 centavos para verlo y fotografiarse junto a él. Sí. El coche pasó de mano en mano entre coleccionistas de objetos macabros. Sí, yo leí que hasta el tipo que lo compró, el primero, que anduvo explotándolo, digamos, como atracción, le puso sangre falsa adentro. Para hacerlo más impactante. Ajá, para hacerlo más impactante y la gente, se metiera ahí y viera, ¿no? La sangre. Pero ya les decía, sangre de las víctimas. De las víctimas, la gente que arrastraba. Pero sí, ¿no? Como todo esto, ¿no? Quedó este turismo, digamos, oscuro. De lo macabro. De lo macabro, sí, claro. El cementerio de Plainfield, donde Ed profanó las tumbas, también se convirtió en un punto de interés mórbido. La tumba de Augusta Gein, su mamá en particular, atraía a muchos visitantes curiosos, aunque su lápida fue repetidamente vandalizada por cazadores de souvenirs, que supongo que le arrancaban pedazos o tal vez la rayoneaban. Y esto llevó a que finalmente la removieran las autoridades para evitar que estuvieran vandalizando. Sí, claro. Oye, Marlon, me surgió una pregunta. No sé, ¿tú crees que haya desenterrado a su mamá? Pues no se determinó por las autoridades. Yo diría que es muy probable que sí lo haya hecho por cómo era Ed, por el amor que profesaba por su mamá ya enfermizo. Si podemos decir que eso era un amor o una obsesión, como dice la canción. Pero es probable, ¿eh? No hay información oficial sobre esto que diga que la desenterró. Y realmente tampoco creo que hay tanta información respecto a los cuerpos que desenterró. Sí, pues muchos ya supongo estaban ya en muy mal estado, así que determinar de quién eran esos cuerpos. Y la época, en un pueblo, seguramente la investigación no fue lo mejor. Puede ser, ¿eh? Yo no la descarto. Digo, esa hipótesis. Que sí la sacó, la exhumó. ¿Cómo podría se dice? ser. Sí, ¿no? Exhumar. Exhumar, sí. Insólitos, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que desenterró a su propia madre, Ed Gein, o no? Déjenlo ahí en los comentarios. ¿Qué opinan? Su hipótesis y estaremos debatiendo, ¿no? Sobre esto. Sí, porque si algo demostró Ed Gein es que estaba muy bien chutado de la cabeza, ¿no? Bien loquito. Loco completo. La tumba del propio Ed Gein correría la misma suerte décadas después. Fue vandalizada tantas veces que eventualmente quedó sin lápida, con visitantes llevándose tierra, flores e incluso intentando desenterrar el ataúd. O sea, querían tener un Ed Gein ahí en su sala de cuerpo completo o algo por el estilo, no sé. Eso de querer desenterrar el ataúd completo. Sí, pues vender sus huesos, no sé, o hacerlo manualidad. Sacarlo en Halloween ahí, poner. Hacerlo manualidad a él, ¿no? Pulsera o... Imagínense aquí el ataúd de Ed Gein de decoración del podcast. Estaría muy loco. O en una casa, ¿no? En un evento de Halloween. ¿Qué es eso? No, es mi Ed Gein. Original. Decoración, el original. No manches. Versión única, versión oficial. Sí, sería una locura, pero pues había gente que quería llevarse el ataúd. O sea, no es broma, no es una idea, es algo que pasó. ¿Qué pasó? Está documentado. Exacto, está documentado. Plainfield, un pueblo de apenas 647 habitantes en 1957, nunca se recuperó completamente del shock. Prácticamente todos los residentes conocían a Ed, al menos de vista. Y el descubrimiento de que alguien que consideraban simplemente extraño era capaz de atrocidades tan extremas, traumatizó a toda la comunidad. Seguro sí. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Siendo un pueblo pequeño, ya ves que está la frase, que todos se conocen. Infierno... Pueblo chico, infierno grande. Ajá, pueblo chico, infierno grande. Entonces, pues obviamente que todo el mundo sabía y conocía a Ed, y pues que se haya encontrado esto en su casa, pues fue seguramente muy impactante para todos. Sí, sin duda. Quedó estigmatizado, ¿no? Supongo, ese pueblito. Y por eso creo que también la misma gente pues quemó su casa, ¿no? Por lo mismo. Sí. Pues puede ser miedo, y me imagino que también gente supersticiosa de la época. O para que ya dejaran de ir los visitantes, los turistas. Sí, ese turismo no deseado, ¿no? Digamos. Andar husmeando, pues dijeron, le quemamos la casa para que ya no venga nadie. Podría ser. Sí. Muchos residentes reportaron pesadillas, paranoia y una sensación perdurable de que nunca realmente conocían a sus vecinos. Quedaron traumados. Sí, claro. Con toda razón. Sí. La cobertura mediática nacional transformó a Plainfield en una comunidad rural anónima para después ser una comunidad que es sinónimo de horror. Sí. Durante décadas, el pueblo luchó con turistas mórbidos que llegaban esperando ver los sitios asociados con los crímenes,
Algunos residentes de larga data reportaron que la comunidad se volvió más cerrada y más desconfiada con los extraños después de los crímenes de Gein. O sea, ya quedaron, como te decía, traumados. Y estigmatizados, ¿no? También como un pueblo... Estigmatizados. Maldito, supongo, donde sí, sucedieron esas cosas. Esas atrocidades de Ed Gein. Y una vez narrada toda esa historia tan terrible, tan trágica, ¿qué podemos obtener como reflexión? Yo diría que Edward Theodore Gein no fue un asesino serial con decenas de víctimas como Ted Bundy o John Wayne Gacy. Solo mató a 2 mujeres, Mary Hogan y Bernice Worden. Pero lo que hizo después de acabar con ellas lo convirtió en el asesino más influyente de la historia del crimen moderno. Su horror no estaba en la cantidad, sino en la intimidad perversa, en la forma en que transformó la muerte en un arte grotesco, en cómo convirtió el amor de su mamá en una obsesión necrófila. Los psicólogos han identificado varios factores en la infancia de Ed que contribuyeron a su desarrollo patológico. El abuso emocional extremo por parte de Augusta, combinado con el aislamiento social total, todo lo cual creó un ambiente perfecto para el desarrollo de trastornos mentales severos. Como decíamos hace ratito, no era sano todo lo que estaban haciendo en la casa, de aislarse, de tener esta obsesión por la religión, por la Biblia, del pecado, la condena eterna, la muerte, y no dejar que estos, en ese momento, chicos, jóvenes, interactuaran con gente de su edad, con otras mujeres, ¿no? Aparte de su mamá. Personas, ¿no? Tuvieran amistades. Sí. Sí, yo, Marlon, creo igual que tuvo que, pues, todo este aislamiento que su mamá les provocó, porque pues ella directamente fue quien les prohibió interactuar con otras personas, esa manera de pensar tal vez con un religiosismo extremo. Extremísimo. Y que no les permitía, ¿no? Convivir, que todo lo fuera de la casa era pecado. Todo era pecado. Entonces creo que en el caso de Ed, tal vez él era un niño muy susceptible de esto. Y muy influenciable. A diferencia del hermano, que era más crítico, más, digamos... objetivo. Con una personalidad también, me imagino, más fuerte, menos factible de ser dominado. Ya ves que hay gente que es muy factible de ser influenciada. Sí, yo siento que eran de estos niños, ¿no? De estos niños así con una personalidad influenciable. Y si eso le sumas posibles problemas mentales. Un bajo IQ. Sí. Y creo que todo su mundo, pues, lo que él conocía hasta ese momento, pues, a la pérdida de su mamá, pues dejó de existir. Y él se entregó, correcto, creo que a todos sus instintos primarios, sí. Y fue que empezó esta manera, primero escarbar tumbas, desenterrar cadáveres, procesar cadáveres, y después no, ya creo que el siguiente paso, cuando eso ya no le satisfacía, fue él cobrar vidas, ¿no? Y también procesar estos cuerpos. Entonces, para mí creo que queda, pues sí, como uno de los asesinos, tal vez con no mayor número de víctimas, pero sí con una de las historias más turbias. Más perturbadoras. Más así, o sea, que te hacen esa sensación de mal cuerpo. Que te revuelve el estómago. Y de asco, realmente, sí. Y creo que por eso quedó como modelo, ¿no? Para la gente que investigaba, referías tú, hay investigadores que han hecho perfiles criminales basados en él, en su forma de actuar, de Ed Gein. Entonces, pues no sé, yo siento que por ese lado, y pues también el lado de que ha impactado en la sociedad, ha impactado en la cultura popular, muchísimo, en el cine, ya estamos viendo hasta en los videojuegos, en muchísimas cosas, este personaje, ¿no? Y su manera de hacer sus crímenes. Correcto. Además, la relación incestuosa emocional con Augusta, donde ella era simultáneamente adorada y temida, generó en Ed una confusión profunda sobre la identidad sexual y los roles de género. Sus fantasías de convertirse en mujer y específicamente en su madre representaban un intento psicótico de reunirse con ella después de su muerte. Como escribió el doctor George W. Arden, Ed Gein nos enseña sobre los límites de la resistencia psicológica humana. Su caso representa un ejemplo extremo de cómo el trauma infantil puede manifestarse en comportamientos violentos en la adultez. Finalmente, Ed Gein nos enseñó que los monstruos más aterradores no nacen siendo monstruos, se hacen muy lentamente en el aislamiento, alimentados por trauma, fanatismo religioso y una soledad tan profunda que la realidad se convierte en algo opcional. Sí, tal cual.
nos mostró que el vecino más silencioso puede esconder la mente más perturbada, que detrás de una sonrisa, que puede ser tímida, sí, hay una pesadilla inimaginable. Y quizás por eso su historia nos sigue fascinando 67 años después de los hechos. Sí, ya pasó bastante tiempo y sigue siendo materia de estudio, sigue siendo referencia para muchos escritores, me imagino, de terror, de gente que hace este tipo, ¿no? De personajes y los llevan a la pantalla grande. Creo que sigue siendo referente, ¿no? Me imagino que la gente que hace guiones de terror, pues sí, ven, ¿no? Y saben en su caso. Así es. Y creo que, pues sí, dejó una historia amarga, pero al fin y al cabo creo que pues ahí está, ¿no? O sea, es algo, influyó es algo que influye y marcó la cultura. Que también, popular. Digo, si lo queremos ver del lado positivo, pues dio como perfiles. Mucha materia, ¿no? Para escribir, para crear contenido, obras. Y también para investigar, ¿no? Este tipo de personas que tienen digamos, esta condición, esta manera pues desviada de pensar, ¿no? Ya se pueden detectar más fácil. Sí, pueden detectarlos y bueno, Ed Gein va a ser pues recordado pues, trágicamente por todo lo que hizo. Creo que va a quedar grabado, al menos en la historia ahorita moderna. No hemos visto a alguien que asesine personas y que aparte haga cosas, ¿no? Con sus huesos, sus pieles, su carne, ¿no? Entonces, pues creo que va a quedar muy marcado y pues sí, como tú lo has dicho, hace ¿qué? 65 años atrás. Sí, 67 años. 67 años atrás y hoy, imagínense, la Sociedad de lo Insólito le está dedicando haciendo un video, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues ahí está su influencia. Y bueno, no sé si vas a agregar algo más, Marlon. Podríamos decir que Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill no son solo personajes de ficción. Son espejos de nuestros miedos más profundos sobre lo que puede esconderse en la mente humana. Son la prueba de que los monstruos reales siempre han vivido entre nosotros, detrás de las cortinas raídas en granjas silenciosas, esperando el momento perfecto para mostrar su verdadera naturaleza. La carne se pudre, el mito permanece, el hombre muere, pero el monstruo es eterno. Sí, tal cual. Esa es la conclusión de este episodio, queridos insólitos. Esperamos que les haya agradado y que les haya incentivado, ¿no? Tal vez a leer más sobre él, a el libro, a investigar, ver la película, ¿sí? Sobre Ed Gein. Y bueno, este fue el caso de Ed Gein. El caso de la Sociedad de lo Insólito. El carnicero de Plainfield. Así que insólitos, pues no resta más que despedirnos. Hasta aquí este episodio. Vean este episodio en la noche, amigos. Sí. Para que estén ahí temblando en su cama. Y si ven una forma rara en la luz que proyecta su lámpara, ojalá no sea la forma de una cara. Fíjense que no hayan comprado en el mercado de antigüedades una lámpara de Ed Gein. ¿Sabes qué? También me recuerda mucho al libro del Necronomicon. Ya ves que tenía así como estaba hecho de piel humana, sí, cierto. Humana. Tal vez otra referencia. Al Necronomicon. Bueno, amigos, esperemos que les haya gustado, ¿no, Marlon? Este capítulo de Ed Gein. Sobre Ed Gein. Y pues nos estamos viendo la próxima semana cuando exploremos algún otro rincón inquietante de la existencia humana. Esto fue la Sociedad del Insólito y nos despedimos. Hasta luego, amigos. Dejen sus comentarios.